Hola chicos, bueno, como sabéis, las teles de LG de 2022 han tenido una actualización muy grande pasando de huevos 22 a huevos 23 y en este vídeo me voy a centrar en explicar cuáles son las diferencias entre este cambio tan grande que hemos tenido. Y no os olvidéis, si tenéis un ampli conectado tenéis que tener cuidado con una de las opciones, así que dentro vídeo y os lo explico todo. Bueno, pues aquí estamos con nuestra tele que voy a encender para enseñaros las principales novedades. Bien, lo primero a confirmar es si tenéis huevos 22 o 23. Para eso lo más rápido es pulsar varias veces el botón mute de la tele. Y entonces os saldrá este menú lateral donde podréis ver donde pone plataforma si es huevos 22 o 23. En mi caso, como ya está actualizada, pues pone huevos 23. Si aún tenéis huevos 22, pues lo que podéis hacer es ir directamente al menú de actualización de la tele, que os voy a enseñar aquí, en soporte, actualización de software y buscar actualización. Evidentemente a mí no me va a encontrar todavía ninguna porque ya estoy actualizado a la última versión que se me actualizó hace un par de días. Pero en el caso de que no os busque la actualización o etcétera, pues tenéis la opción de ir a LG y copiar en un pendrive la última actualización, pincharla en la tele y automáticamente actualizará la tele. Una de las principales novedades que veréis está en el rediseño de la interfaz del menú de aplicaciones, mejor estructurado. Como veis aquí, pues los iconos de las aplicaciones los han puesto un poquito más pequeños y bueno, toda esta parte de aquí lo han reestructurado, hay un montón de acciones, etcétera y tal. Y además aquí abajo con el lapicerito podéis, por ejemplo, pues decir: no quiero LG Channels el primero, pues elijo moverlo y me pongo transmitiendo ahora. Básicamente yo utilizo sobre todo esta interfaz para lanzar las aplicaciones de la tele y poco más. Otra de las novedades que tenemos es el menú rápido que sale al pulsar la rueda dentada una vez, y aquí tenéis un nuevo menú que es bastante mejor que el que había antes, que solo tenía unas cuantas opciones. Yo en mi caso, por ejemplo, he añadido apagar pantalla, que es una función muy útil, por ejemplo, si estáis escuchando música y no queréis que se quede una imagen fija en la pantalla. Para eso es muy fácil, porque tenéis aquí el botoncito del lapicero, que aquí, como veis, podéis añadir un montón de funciones, pues en función de lo que necesitéis para este menú rápido. La verdad es que este menú lateral está muy mejorado y ayuda mucho un poco a no tener que trastear con los menús completos, que ya sabéis que se acceden dejando pulsar el botón del engranaje. Y bueno, hablando del menú completo, pues dentro de este menú tenéis una opción nueva dentro de general dispositivos externos a HDMI, configuración de HDMI, que es esta opción nueva que se llama transferencia 444. Como veis en la imagen de la ayuda, esta opción está diseñada sobre todo para señales de PC. Y además desactiva reducción de ruido y el True Motion, o sea que tenéis que tener en cuenta. Una cosa importante: si activáis esta opción, yo porque ya la tengo configurada, es posible que cambie el modo de imagen, porque para la tele se trata de un modo diferente. Entonces es posible que os pase al modo vivos o al modo estándar o cualquier otro. Entonces, en el momento que la activéis, vais a ver que cambia la imagen y tenéis que volver a imágenes y en el modo que tengáis anteriormente configurado volver a reconfigurar todo, ¿vale? Esta opción no vale para las consolas. Si yo enciendo, por ejemplo, la Xbox, que vais a ver ahora mismo por aquí, ahí estamos. Si yo, por ejemplo, lanzo cualquier juego, incluso en Dolby Vision, este por ejemplo, ahora va a saltar al modo HDR en Dolby Vision, aquí lo veis. Bueno, pues si yo me voy de nuevo aquí a dispositivos externos,
y en configuración de HDMI está activada la transferencia, y si yo la desactivo pega un pantallazo, pero veis, aquí no hay ningún cambio de nada. O sea, esto básicamente es para conectar un ordenador y poco más. Así que por defecto mi consejo es que la dejéis desactivada por si acaso. Bueno, y ya para finalizar, si tenéis un ampli conectados, como ese es mi caso, la salida por defecto que tenéis que tener dentro del ARC es transferencia, ¿no? Pues tenéis que tener cuidado porque a partir de esta actualización, digamos que han cambiado el tipo de configuración y ahora es diferente. ¿Qué pasa? Que de transferencia probablemente se os ponga en automático, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer en todas las fuentes es ponerle transferencia. Sin embargo, a partir de esta actualización lo que han hecho es algo muy interesante, porque como veis yo aquí he puesto transferencia, ¿vale? Entonces si yo me voy ahora mismo, por ejemplo, a la TDT, voy a ir con el menú rápido aquí, vale. Entonces si yo ahora mismo cojo y le cambio del sonido a automático y yo me voy, veis que está automático, yo me voy a la Xbox, si yo cojo y vuelvo a sacar el sonido de nuevo, vais a ver que en configuración avanzada lo tengo como transferencia. Así que cuidado con esta opción porque os la puede liar un poquito. Bueno, pues nada, ya estaría todo contado acerca de esta gran actualización, y recordar que además LG ha prometido que habrá 4 años de actualizaciones gratuitas. Entonces, bueno, digamos que los modelos de 2022 recibirán pues durante 4 años actualizaciones del sistema operativo. Y nada más por mi parte, os dejo hasta el siguiente vídeo. Adiós.